Muy buenas, mi nombre es Antonio Hernández. En esta ocasión estaremos realizando una práctica o una demostración de cómo minar datos. Mi nombre es, como les dije anteriormente, Antonio Hernández. Mi matrícula es 18MISN-1-136 de la materia de diseño del centro de datos en la Universidad Dominicana OIM. Mi maestra, Ginés Solís. La sección 1001. Bien, la herramienta que voy a estar utilizando para esta demostración será Orange Data Mining, que es una herramienta de minería de datos de código abierto que combina aprendizaje automático y visualización de datos, desarrollada por el Laboratorio de Bioinformática de la Facultad de Informática y Ciencias de la Información de la Universidad de Ljubljana en Eslovenia. Orange permite explorar datos y obtener resultados de forma inmediata. Bien, sus características. Programación visual. Esto no requiere de ningún tipo de código, solo se requiere de usar los diferentes elementos que aparecen en su interfaz y ya de esa forma podemos hacer las conexiones de lugar y proceder con la minería de datos. Visualización interactiva de datos. En esta parte explorar lo que son las estadísticas, diagramas de caja, gráficos de dispersión y profundiza con árboles de decisión, agrupación, jerarquía, mapas de calor, MDS, etc. Están también lo que son las extensiones, agrega funcionalidades especializadas para el procesamiento del lenguaje natural, minería de texto, análisis de redes y equidad en el aprendizaje automático. En la parte de las extensiones, básicamente lo que hace es traducir lo mejor, o sea, traducir como a un lenguaje que nosotros los humanos podamos entender y no un lenguaje ya como de máquina. Básicamente convirtiendo la información en algo que nosotros podamos interpretar de mejor forma. Entonces también está la parte de la enseñanza con Orange, que es como que ellos utilizan lo que son escuelas, tienen gran impacto en la educación y por eso también es una de las características más importantes. Hablemos entonces de lo que son las ventajas y las desventajas. Entre las ventajas está el descubrimiento de información inesperada. O sea, nosotros estamos, por ejemplo, buscando información, mucha información, queremos algo en específico, pero resulta que durante el proceso de minería encontramos un dato que no estábamos buscando, pero que nos es útil y ya entonces eso puede ayudarnos con lo que nosotros al final queremos conseguir. También tiene capacidad de analizar grandes volúmenes de datos. Esta parte es muy importante porque hay datos, por ejemplo, hay data cruda o raw data que contiene muchísima información, pero esta herramienta es capaz de analizarla a su totalidad y darnos el mejor resultado posible. Interpretación sencilla de los resultados. Eso tiene que ver mucho con las dos ventajas anteriores, ya que eh, la minería es básicamente análisis también. Entonces, cuando nosotros podemos interpretar de forma fácil lo que queremos analizar, entonces vamos un poquito más ligero en cuanto a eso. Y mejora la atención al cliente. Entre las desventajas está la dependencia del tipo de datos, o sea, eh, debemos, o sea, el análisis que hagamos va a ir con el tipo de datos. Por ejemplo, si yo quiero una tabla, pero lo que yo estoy analizando se ve mejor o se pudiera interpretar mejor en un gráfico, entonces debo tener eso bien clarito para que la información que yo obtenga, yo pueda utilizarla de la mejor manera posible y a la vez también interpretarla de la mejor manera posible. Y la inversión inicial. Esto ya aplicaría como más para la parte paga, que es donde tendría un costo, ya que la parte que vamos a probar es la parte gratuita, pero que tiene ciertas limitaciones en cuanto a la versión paga. ¿Y por qué Orange? O sea, ¿por qué vamos a utilizar Orange en esta demostración? Bueno, decidimos trabajar con Orange
Data Mining porque es muy amigable con el usuario y además nos brinda tutoriales de cómo utilizar la herramienta. Sí, mientras estaba probando algunas cosas en la herramienta, me di cuenta que ellos cuelgan algunos links que te llevan a tutoriales de cómo utilizar la aplicación, que son bastante interactivos y te dan la perspectiva de, de cómo pudiéramos sacar el mejor provecho a esta herramienta. Además, es fácil de entender los datos una vez extraídos y, y amplía y una amplia cantidad de opciones que puedes elegir para ver los datos, ya sea desde tablas hasta gráficos generados desde la misma plataforma. Todo eso va a depender mucho del tipo de datos que nosotros estemos por analizar. Bien, vamos a pasar a lo que es la herramienta en sí. Aquí la tenemos. Tiene muchas funcionalidades. Yo en esta parte me basaré en lo que es la data, de cómo podemos ver la data cruda. Por ejemplo, sacamos esta parte de aquí que dice file. Vamos a colocar una tabla, porque el dato que veremos se puede interpretar mejor en ese entorno. Y, ¿por qué no? La información que nos puede arrojar eh, los datos que vamos a trabajar. Bien, primero vamos a donde dice File, le damos doble clic, vamos al Search dentro de la computadora y buscamos nuestro dato. Que hay varias cosas, yo puedo tomar cualquiera de esas, por ejemplo, el dato puede ser en formato CSV o puede ser en formato XML o como tradicionalmente lo conocemos como Excel. Voy a tomar el dato se llama MLB, como algunos pudieran imaginar, esto es sobre data de béisbol, específicamente de las grandes ligas. Entonces yo voy a seleccionar uno de estos campos y voy a comenzar a analizar mi data. Aquí selecciono, se le doy un clic encima a la opción y le doy a aplicar. Cierro esta partecita de aquí, eh, hago una conexión con la tabla y hago otra conexión con la información. Primero vámonos con la información. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, aquí dice que el archivo se llama MLB, pudimos ver anteriormente que es totalmente cierto. En cuanto al tamaño, lo hace de forma, o sea, normalmente lo veríamos como en cuanto a volumen de si es kilobyte, megabyte, o sea, el volumen del dato, pero no, en este caso la información que nos da es sobre la cantidad de filas y columnas que tiene el documento. Vamos a ver si realmente tiene todas esas filas, que no las contaremos, pero que sabremos que van a estar ahí, y será más fácil visualizar lo que son las columnas porque son menos. Entonces, esta es la información que da, son como las propiedades de este gráfico. Aquí podemos darle y ampliar y validar que efectivamente tiene 4 columnas, estas 4 de acá. Una dice equipo, una dice posición, player y salario. Entonces, vámonos a lo que es la tabla para ver un poquito mejor lo que es el resultado de esta interpretación de datos o minería de datos. Bien, aquí tenemos que están los equipos. Lo que hace acá es que lo pone de orden descendente, o sea, desde la A hasta la Z. Si le damos encima, va a ir a la última letra disponible del abecedario con la que cuenta esa tabla, que es la W, que son los nacionales de Washington. Y bueno, básicamente aquí lo que nos da es eso, o sea, nos da en orden ascendente o descendente. En cuanto a la posición, esto en todos los ámbitos, en estos 3 ámbitos al menos, lo va a hacer de acuerdo a la letra. O sea, si comienza con A, por ejemplo, el nombre del jugador, él va a buscar con la A. Y obviamente también va a encontrar con la Z, y aquí los va a ir ordenando de esa forma, de forma jerárquica, eh, al orden del abecedario. Entonces, pasando ya al salario, esto ya nos lo va a dar, por ejemplo, de menor a mayor. Aquí está la menor cantidad de dinero que cobraba un jugador, pero también nos va a dar la mayor, que es este de acá.
Si se fijan, tiene como una barrita. Esa barra se le puede quitar aquí o se le puede poner. O sea, eso es como una forma de que nosotros podamos interpretar el dato. Por ejemplo, el salario más alto tiene la barra llena y va descendiendo de acuerdo al salario. Por ejemplo, si nos vamos a los últimos, que son los de $400,000, que era el salario mínimo en ese entonces en las grandes ligas, si nos fijamos, aquí tiene, tiene un puntito, o sea, tiene una barrita, pero lo tiene porque excede los 400, o sea, tiene $400,500. Entonces por eso tiene una distinción especial por eso. Y ya los de abajo, que están en los 400, ya